¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Y ya riendo con la foto de Angie, por lo menos una sonrisa. ¿Quién es Angie? ¿Algún familiar? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jorge Eduardo? ¿Cómo estás, Todo Lice? bien, Licen. Buenas noches. Tranquilo. Buenas noches, Lice. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Empezamos en unos minutos. ¿Cuánto vamos? ¿Cuántos son? 21, ¿no? 21. Creo que la mitad se ha ido al clásico y la otra mitad está por acá. Bien, prendan sus cámaras, empecemos. Creo que estoy con Jorge, solamente en clases. Prendamos cámaras, señores. Un segundo, Licen, ya había estado conectada. Bueno, Jorge, creo que estás de verde, ¿no? ¿Estás viendo el clásico? ¿No? ¿Seguro? María Alejandra. ¿A quién le van? Oriente, Lice. Ya, mejor no entraremos a discusión. Muy bien. Primero, mil disculpas por el día lunes, pero creo que han tenido una buena charla con el licenciado Gary Ferrer, ¿verdad? Les ha hablado un poco de integración económica. Y en realidad eso es lo importante, ¿no? Si cualquier tipo de normativa que estamos hablando referente a la legislación aduanera viene de normativa internacional. Y bueno, lo que les ha comentado el licenciado Gary Ferrer es obviamente de esta integración que hay entre los países, puede ser un acuerdo bilateral, multilateral, que es necesario, ¿no? Es necesario para nuestros países por las necesidades, porque todos los países tienen necesidades, ¿verdad?
Y el comercio internacional justamente, o la globalización, se ha creado respecto a las necesidades. El intercambio comercial siempre ha habido desde épocas antiguas, ¿no? Se empezaba a hablar del trueque. Si yo produzco verduras, tengo que hacer un cambio, un trueque con carne, porque no soy cazador. Entonces, de esa forma se ha ido dando el intercambio comercial. Y desde ahí ya se han empezado a crear las primeras aduanas, ¿no? Porque los países ya prohibían o pedían unos impuestos para que puedan ingresar sus mercancías para hacer este intercambio entre los países, ¿no? Dios nos ha dado todo a Bolivia. Bolivia es uno de los países que tiene absolutamente todo, pero hasta el momento no hemos sabido aprovecharlo, ¿no? No hemos sabido aprovecharlo y justamente con estos gobiernos la cuestión política es la que influye en estos cambios, ¿no? Eh, Podemos sacar lo positivo de ciertos gobiernos, lo negativo, pero siempre tenemos que aprender de lo negativo. Eh, la integración desde la primera, bueno, antes, ¿no? Ha influido más desde la Primera Guerra Mundial, y justamente la Primera Guerra Mundial y la Segunda ha venido a raíz de los cierres de las fronteras. Alemania no ha permitido que se ingresen productos desde Estados Unidos y, aunque no crean, eso ha generado la Primera Guerra Mundial. La primera. Y estábamos de ida a la Tercera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? Cuando Estados Unidos y China han entrado en un conflicto comercial referente a su celular Huawei, ¿sí? Al comienzo. Y después Estados Unidos ha dicho que nos iba a quitar los software, así que todos los que teníamos Huawei lo han empezado a vender, pero ¿no? Han pensado que iba a ir a mayores, pero en realidad eso genera estos conflictos a nivel comercial, pueden generar hasta una guerra mundial, ¿no? Y estamos en eso porque, si se dan cuenta, ahora Estados Unidos está haciendo alianzas con Europa, ¿sí? Justamente para no depender de China. Y China obviamente va a buscar también alianzas allá en Europa para que pueda seguir siendo una potencia a nivel comercial, ¿no? Ellos tienen una política de Estado que permite la inversión extranjera, que minimiza los gastos de impuestos para estas empresas transnacionales y bueno, generalmente aporta más para que todas las mercancías puedan ser exportadas a los demás países, ¿no? Es decir, tienen infraestructura, tienen fábricas, tienen logística, ¿sí? China es uno de los mejores países que ha empezado a crecer paulatinamente y no deja de crecer, justamente por sus exportaciones. En Estados Unidos, de acuerdo a unas noticias, por eso hay que estar medio pendiente de las noticias internacionales, Estados Unidos les ha pedido a sus transnacionales que vuelvan a los Estados Unidos. Pero se me hace, bueno, haciendo mi análisis, se me hace muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque en China la mano de obra es barata, uno, ¿sí? Tienen todas las facilidades del gobierno. Y independientemente si tendrían que volver a los Estados Unidos, en los Estados Unidos van a subir los impuestos, los trabajadores van a querer recibir más sueldo porque van a ser americanos, obviamente los que van a trabajar en esas transnacionales, y de la misma forma va a subir también o va a incrementar la situación de el valor de las mercancías que produzcan en Estados Unidos, ¿no? Tomemos en cuenta, ¿no? Es decir, hay que hacer el análisis. Las transnacionales hacen su análisis, ¿no? Si tenemos impuestos bajos en China, la mano de obra es barata y estamos exportando, porque ellos exportan desde China a su mercado, que es Estados Unidos, obviamente. Ahora con la situación de los fletes internacionales que han subido a 500%, sería bueno, ¿no? Trasladarse, pero de la misma forma no van a querer moverse de China porque tienen todas las facilidades que les da el gobierno, ¿no? Sería un cambio rotundo.
A nivel internacional, todo afecta, nos afecta a nosotros como países. Gary les ha comentado respecto a la integración. Y bueno, todos los bloques comerciales, comento de la Unión Europea, por ejemplo, cualquier tipo de cambio, mínimo por lo menos, afecta a todo el mundo, ¿sí? Si se acuerdan bien del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entonces indistintamente eso también ha afectado, que se tienen que hacer cambios dentro de la Unión Europea, hay que cambiar sus políticas y eso también es algo que lleva tiempo, ¿no? Es lo que mismo que ha pasado en Sudamérica cuando lo que ha comentado cuando Chile era parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Chile se salió porque no quería cumplir o quería hacer acuerdos. Alguien ha preguntado respecto a qué puede pasar en la economía de Mercosur por la situación de Uruguay que quiere hacer sus acuerdos independientes al Mercosur, ¿verdad? Les he pasado una noticia justamente cuando estaba hablando de él, he entrado al internet y se los he pasado, pero eso se refiere a que, o refiere a que Uruguay, si bien es parte del Mercosur, ¿están ahí? Hola, hola. Hola, Listen. ¿están, no? Ya, ok, gracias. Si es parte del Mercosur, eso no le impide hacer tratos, en general, bueno, el trato que quiere hacer es con China, ¿no? Independientemente de lo que diga Brasil, Argentina, que son las potencias dentro del Mercosur. Y lo va a hacer, porque no hay nada dentro del acuerdo del Mercosur que impida eso, ¿no? A no ser que sea algo que afecte a todos los países. Si afecta a todos los países miembros, sí tendría problemas Uruguay. Pero en este caso, en un acuerdo bilateral que lo tienen, que nosotros mismos tenemos, ¿no? Acuerdos de complementación dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, también tenemos acuerdos o sistemas generalizados de preferencia con otros países fuera de que estamos dentro de la comunidad andina y también somos países no miembros del Mercosur, pero sí somos un país que estamos devedores, ¿no? Devedores como varios países que hay dentro de la Comunidad Andina de Naciones y dentro del Mercosur. Algo cierto que dijo el licenciado Gary Ferrell es referente a que no nos conviene, porque se estaba analizando ingresar de pleno al Mercosur, pero no nos conviene porque todo lo que nosotros producimos ellos lo hacen, pero lo hacen con valor agregado. ¿Sí? Independientemente, igual Argentina o Brasil nos compra materia prima y no nos vende, ¿no? Y más barato justamente porque entra con lo que estamos analizando, certificado de origen. No pagan gravamen arancelario cuando ingresan al país por importación, ¿verdad? A ver, coméntenme, qué más han aprendido con el ICE Gary Ferrer? Voy a preguntar a los que están sin cámaras. A ver, María Choque. Si no me responde, les voy a poner falta, aunque cuando llame lista me digan presente. María Choque, Listen. Sí, Listen, la escucho. ¿qué más han aprendido? ¿Qué más les ha comentado el licenciado Gary Ferrer fuera de la integración y lo de Uruguay? En realidad lo que a mí más me llamó la atención fue eso, licenciado. Lo que pasa es que ese día tuve un poquito de problemitas para conectarme, me botaba mi internet. Justamente ese día yo tenía que exponer y me botaba mi internet cada rato, así que estaba conectada desde mi celular y podía escuchar lo poco que podía escuchar. Entonces fue eso, Listen. Ya. Hoy día, de verdad que se han ido al clásico, ¿no? A mitades. Señores. Es el último Paola, clase. Israel, se quiere ir. ¿Suspendamos la clase? No, mentira. Paola, Andrea.
Paola. Paola Andrea. Sí, Lisa. Paola. ¿Qué más ha comentado Lisa en Gary Ferrell el día lunes? Estaba muy interesante que estaba explicando un poco sobre Brasil, sobre los productos. Sobre los productos que importaba o que exportaba. Sí, sobre, por ejemplo, de café estaba hablando un poco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ha dicho del café? Paola, ¿estás ahí? Creo que se fue su internet. Sergio, Bueno, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo estás, Sergio? No estaba en clase, ¿no? El día lunes. Sí, estuve en clase. ¿Qué más ha comentado Lisa en Gary? Bueno, es que primero él empezó, yo fui el que le hice la consulta ¿De Uruguay? en base a... Ajá, yo fui el que le hice la consulta porque primero habló sobre la Unión Europea. Ujú. Entonces, yo le toqué el tema porque había visto en las noticias que Uruguay estaba presionando muy fuerte para salirse porque Brasil y Uruguay querían abrirse a comerciar con otros países y Argentina estaba haciendo el lastre. Ya. Entonces, primero dio el ejemplo del Mercosur y de la Unión Europea y cómo se salió Inglaterra. Y luego yo intenté que nos explicara el mismo caso aquí en Latinoamérica. Sí. En realidad esos son los aspectos, ¿no? Ha dado un ejemplo de Chile, por ejemplo, cuando estaba en la Comunidad Andina de Naciones, igual no estaba de acuerdo con algunas políticas dentro de la Comunidad Andina y ha preferido negociar solo, ¿no? La salida también de Venezuela ha sido porque le convenía el mercado del Mercosur. Es por eso también que se ha salido de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Antes ha nacido la Comunidad Andina con Chile, que era miembro, y Venezuela también. Solo nos queda 4 países, ¿no? A ver, Juan Marcelo. Lisa. Juan Marcelo, ¿qué países están dentro de la Comunidad Andina? Uy, me agarró mal, Lisa. Comunidad Andina, eso no tiene que olvidarse, ya están en su último año, ¿no? Eso han llevado igual en relaciones, en varios temas que han debido ver, ¿no? Y los que más se debería conocer es de lo de Sudamérica, de la Asociación Latinoamericana de Integración, en qué acuerdos estamos. Obviamente ahora lo vamos a ver en normas de origen, pero en lo que han tocado con el licenciado Gary, seguramente lo han visto en otra materia, seguro han visto los acuerdos que tiene Bolivia con el resto del mundo. Lo que vamos a ver en normas de origen son los acuerdos de complementación económica, pero en integración económica o integración de los pueblos, ahí se les explica todo, ¿no? A ver, ¿qué países? ¿Quién me puede comentar? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Lisa. Sí, correcto. Correcto, exactamente. Para que sepan, vamos a ver en normas más adelante, Bolivia y Ecuador son considerados dentro de la comunidad andina como los países menos desarrollados. Es por eso que tenemos un poco más de privilegios en situación de certificar como originarias ciertas mercancías, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien. María Alejandra Israel.
Sí, Dice, licenciado. Pueden, ya pueden compartir. Ya están habilitados para que compartan, para que pongamos, por favor. Licen Israel va a compartir pantalla. Ya, ok. Israel, No, por favor. ya está, para que puedan compartir. Muy bien. Quien sea. Israel, si estás hablando, estás sin micrófono. Ya, Licen, ¿podemos comenzar? Claro que sí. Pueden comenzar. Ya. Yo voy a empezar a exponer, licenciado. Me presento, mi nombre es María Alejandra Choque de Olivares. Voy a exponer en conjunto con mi compañero Israel Moreira. A nosotros nos tocó el tema sobre el acuerdo de la complementación económica de la C22 de Bolivia con Chile. Israel, por favor, ¿será que lo puedes pasar? Bueno, licenciado, una cosita. Lo que pasa es que estoy con mi cámara del celular, pero estoy con la computadora conectada viendo la diapositiva ya, por el tema de mi internet. Cuando expongan, apaguen sus cámaras, no hay problema, porque más estamos enfocados en la presentación, pero atiendan todos, ¿no? Yo sé que en algún momento, por la situación de los megas, en algún caso, Sí, licenciado. come más. No hay problema, apaguen sus cámaras. Cuando estemos en presentación, o cuando yo esté en presentación, no hay problema, pero atiendan. Ya cuando abramos la pantalla para que ya lo vemos todos, ahí quiero que todos prendan sus cámaras. Ya. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las normas de origen, ya para que entendamos un poquito mejor. Las normas de origen, ¿qué son? Son criterios necesarios para determinar el país donde la mercancía fue producida. Es decir, con el tema de su importancia, explica por qué los derechos y las restricciones aplicadas a las importaciones pueden variar según el origen de los productos importados. En otras palabras, son criterios que nos ayudan a determinar la procedencia de una mercancía. ¿Ya? Ahora, con el tema de las normas de origen, se clasifican en las preferenciales y las no preferenciales. Si hablamos de las preferenciales, ¿cuáles son? Son medidas arancelarias preferenciales. Entonces, estas son adoptadas por países desarrollados en favor de ¿qué? En favor de los países que se encuentran en desarrollo. ¿Para qué? Simplemente para fomentar su industrialización y incrementar la tasa de crecimiento económico de dichos países. Usualmente estos países en desarrollo tienen acuerdos de preferencias arancelarias, también están las zonas de libre comercio o las uniones aduaneras. La siguiente, por favor. Ya, muy bien, antes de que continúes, para que quede un poquito más claro, tienen que diferenciar siempre ustedes entre... ¿Quién está con audio? A ver. Ya. Tienen que diferenciar, como decía, como estaba comentando María Alejandra, si hablamos de normas de origen, vamos a hablar del país de origen, de las mercancías originarias de cada país, no de procedencia, ¿sí? Por eso tenemos que distinguir. Ustedes que tal vez algún momento trabajen o los que trabajan en agencias despachantes saben que es diferente el país de origen al país de procedencia, ¿ok? Si hablamos de normas de origen, vamos a hablar del país de origen, el Made in, ¿ya? ¿De dónde ha sido producida, cosechada, extraída, fabricada, etcétera? ¿Ya? Si hablamos de país de procedencia o país de origen, como un ejemplo para que puedan entender, si viene de Estados Unidos, sería el país de procedencia, pero si esa mercancía viene de Estados Unidos y es made in China,
El país de procedencia es Estados Unidos y el país de origen es China. ¿Sí? Tomemos en cuenta eso porque en documentos aduaneros, en la Declaración Andina del Valor, es muy importante que esa diferencia la conozca. ¿Sí? ¿Qué es país de procedencia y qué es país de origen? ¿Ok? Para que diferenciemos bien esa parte. Continúa, María Alejandra. Ya, licenciado. Voy a hablar un poquito sobre el acuerdo de complementación económica entre Chile y Bolivia. Ya, este acuerdo fue suscrito el 6 de abril de 1993, donde en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y entró en vigencia ese mismo día. Sin embargo, estas negociaciones se dieron por el año 1991, que se pensaban tener. Sin embargo, las negociaciones se alargaron hasta casi 3 años y finalizaron, como lo dije anteriormente, el 6 de abril de 1993, en el cual fue suscrito el acuerdo. Siguiente, por favor. Bueno, si hablamos sobre el tratamiento arancelario, ¿Se te va el internet? ¿O es mi internet? ingresan con el 100% de preferencia arancelaria. ¿Qué pasó inicialmente? Chile nos otorgó preferencias arancelarias por un total de 407 productos. Por ejemplo, en marzo del 2006, ¿qué se buscaba? Bolivia buscaba profundizar el tema de las preferencias arancelarias. ¿Por qué? Porque nuestra balanza comercial, ¿qué es lo que hacía? Arrojaba resultados deficitarios. Entonces buscamos este tema de ampliar nuestras preferencias arancelarias con Chile y finalmente en diciembre de ese año que se logró que Chile nos otorgue el 100% de preferencias arancelarias hasta más de 6.000 productos, con excepción, por ejemplo, la harina de trigo, el trigo y el azúcar. Por ejemplo, con el azúcar estableció un cupo de 6.000 toneladas que gocen de arancel cero por año. Siguiente, por favor. Si hablamos un poquito sobre los objetivos de este acuerdo, ¿cuáles son? Serían sentar las bases para una creciente y progresiva integración de las economías de ambos países, así como Chile y Bolivia. También facilitar y ampliar y diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre ambos países. Pero también algo muy importante estaría facilitar las inversiones de ambos países, ¿ya? También está crear las condiciones para lograr un avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral. También se encuentra servir de marco jurídico e institucional para el desarrollo de una más amplia cooperación económica. ¿En qué áreas? En las áreas de mutuo acuerdo, de mutuo interés, perdón, para ambos. Y por último, establecer mecanismos para promover una activa participación de los agentes económicos privados en los esfuerzos para lograr la ampliación y profundización de las relaciones económicas. En sí, quisiéramos decir que conseguir el progreso con respecto a la integración de la economía de ambos países. Siguiente. Ya, si hablamos de los criterios para la clasificación de origen, voy a hacer un breve resumen con respecto a lo que nos dice este acuerdo de complementación económica según la resolución 252, ¿ya? Que nos habla en sí de las importaciones. Se consideran originarias por el solo hecho de ser producidas en territorio de de las partes o bienes producidos exclusivamente a partir de materiales originarios. Es decir,
se consideran mercancías originarias elaboradas exclusivamente en sus territorios. Cuando en su elaboración se utilizan materiales de cualquiera de los países participantes de este acuerdo, es decir, o de Bolivia o de Chile. También están las mercancías comprendidas en los ítems de la NALADISA. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son producidos en sus territorios, ¿no? Ahora, para ser modificado esta resolución, se puede, ya el comité de representantes puede modificar o puede establecer mediante una resolución. Por ejemplo, se podría considerar como producidas las mercancías del reino animal, vegetal o mineral, siempre y cuando estas sean nacidas en su territorio o en sus aguas territoriales. Siguiente. Ahora, si hablamos de la regla de transformación o proceso de elaboración, el cambio de clasificación arancelaria, bienes producidos a partir de bienes no originarios, nos dice que las mercancías elaboradas en sus territorios utilizando material de países no participantes del acuerdo, es decir, países que no sean Bolivia ni Chile, siempre que resulte de un proceso de transformación realizado en alguno de ambos países. ¿Qué es lo que confiere esto? Confiere una individualidad al producto. También está el valor de contenido nacional o regional. Este presente régimen alcanza igualmente a aquellos acuerdos en que las concesiones pactadas entre los países participantes se extienden automáticamente a países de menor desarrollo económico, pero sin el otorgamiento de compensaciones e independientemente de negociación o la adhesión de los mismos. Siguiente, por favor. Si hablamos sobre los requisitos específicos de origen, nos dice que, como lo dije anteriormente, el comité de representantes puede establecer mediante una resolución los requisitos específicos de origen para productos que son negociados o también modificar lo que ya se hubiesen establecido. Las operaciones de ensamble o montaje. Las mercancías que resulten de operaciones de ensamble o montaje realizadas en el territorio de un país participante utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo y de terceros países cuando el valor CIF puerto de destino o el valor CIF puerto marítimo de estos materiales originarios de terceros países no exceda el porcentaje del valor FOB de las exportaciones de las mercancías. Siguiente, por favor. A ver, ahí quédense un ratito. Muy bien, gracias. Esta parte de requisitos específicos de origen es muy importante, ¿no? En todos los acuerdos de complementación económica, como esta es una normativa, que hablamos de normativa internacional, viene de la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Pero cada uno de los acuerdos o países han adoptado, han adaptado, ¿sí? Si se quiere, todas estas normas de origen o reglas de origen en cada uno de sus países, ¿no? Si hablamos del AC22, el Acuerdo de Complementación 22 y el AC47, seguramente van a exponer en un rato más, la normativa no se ha analizado para hacer una nueva, ¿no? Chile y Cuba y Bolivia han dicho, bueno, utilizaremos la normativa de normas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? La normativa que utilizan el AC47 y el AC22 es de la Asociación Latinoamericana de Integración. Chile generalmente, o Chile y Bolivia, para hacer algún cambio, fuera de las resoluciones, utilizan protocolos, ¿no? Estos protocolos, justamente si entran al arancel, que vamos a entrar en algún momento, en el arancel de aduanas, de nuestro arancel de importaciones, en la parte derecha están las preferencias arancelarias, justamente de todos los acuerdos que vamos a ver, ¿no? Está del AC22 que está dividido o está aparte porque todos los cambios se dan respecto a los protocolos, ¿no? Está el AC66 que también está aparte. ¿Por qué? Porque con México es algo
algo sui generis que se da en el resto del mundo, pero en nuestro caso, en los acuerdos de complementación económica, es el único acuerdo que tiene autocertificación. La autocertificación lo van a explicar cuando expongan el AC66, pero la autocertificación se da por los productores o exportadores directamente, sin utilizar la entidad, como en nuestro caso, para que se entienda, el CENAVEX, que emite el certificado de origen, ¿verdad? Ahora, dentro de todos estos acuerdos van a haber estos requisitos específicos de origen, que son los reos, requisitos específicos de origen. ¿Qué quieren decir estos requisitos específicos? Que si dentro de un acuerdo, dentro de la firma, Bolivia y Chile quedan que, por ejemplo, la mandarina va a tener un gravamen arancelario del 0,2%. ¿Sí? Ese es un requisito específico de origen porque estamos quedando entre los dos países. Y esto está por encima del mismo acuerdo. Me dejo entender, el requisito específico de origen está por encima. Es como un acuerdo, como una nota. Cuando ustedes se divorcian, ahí ponen una nota, ¿verdad? O cuando se separan o cuando hay algún contrato, siempre ponen nota o ponen, a ver, ¿qué se puede llamar? En la parte final, ya dejémosle como nota, ¿no? Se pone algo que está especificando alguna situación que han quedado de acuerdo mutuo entre ambas partes, ¿no? Entonces, eso es un requisito específico de origen que está por encima del mismo acuerdo que los vincula a ambos en el acuerdo de complementación económica. Y en este caso, para que no se olviden, el AC22 y AC47 utiliza la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración. Continuemos, María Alejandra. Ya, licenciado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la expedición directa y transbordo, ¿ya? Para que las mercancías originarias se beneficien de tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador, es decir, Chile, Bolivia, Bolivia, Chile. Para tales efectos se considera como expedición directa las mercancías que son transportadas sin pasar por el territorio de algún país que no es participante de este acuerdo. En sí tiene que ser o Chile o Bolivia. Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países que no son participantes, pero tienen que estar bajo la vigilancia de una autoridad aduanera competente, ¿ya? Pero siempre que este tránsito esté justificado por ejemplo, razones geográficas, o que también este tránsito no esté destinado al comercio o uso de las mercancías, ¿no? Y también puede estar, por ejemplo, que no sufran alguna otra operación que no sea la carga o descarga de la mercancía, es decir, el manipuleo, ¿ya? Pero siempre hay que tomar en cuenta que la mercancía debe estar en buenas condiciones, se la debe mantener en muy buenas condiciones. Siguiente, por favor. A ver, ahí un ratito, bueno, voy a ir complementando algunas cositas, ¿ya? A ver, para ambos, ¿qué pasaría si yo exporto de Bolivia hacia Chile, pero me voy por Perú, por seguridad, por algún aspecto, y llego a Chile con certificado de origen? ¿Ustedes creen que es aceptable ese certificado? María Alejandra y Israel. Yo, licenciado, considero que no. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, en realidad debe realizarse simplemente por los países que son parte, ¿no? del acuerdo. Asumo. Ya, exactamente. Sí, ¿qué más? A ver, Israel, dale. No, Listen, está bien, siga nomás. No, tú tienes que responder. Dale, Israel. Bueno, igual le iba a opinar la misma opinión que Alejandra, ¿no? Que le indicó. Ya.
ya, porque claramente eso es lo que nos indica, ¿no? El acuerdo, ¿no? Que tiene que ser por territorios entre países y no puede haber un territorio terciario, ¿no? Ya. Tomemos en cuenta, sí podría, pero tendría que tener los motivos, ¿no? En este caso, si vamos a ir a Chile, tendríamos que avisarle a, perdón, si va a ir por Perú, tendríamos que avisarle a Chile por qué, las razones, circunstancias y todo eso. Y por el lado peruano, sí, tenemos que tener bueno, tenemos que comprobar que hemos sido transportados por ese país bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente. Obviamente, bajo todo el punto de vista, lo que han dicho es correcto, ¿no? No tuviera por qué irme por Perú si no tengo ese aspecto de situación demográfica, por ejemplo, como en Bolivia, ¿no? Para que vaya un producto de Chile a Brasil, sí o sí tiene que pasar por Bolivia, por cuestiones demográficas, ¿no? Porque nosotros estamos en el centro, ¿sí? Entonces, pero ese paso de ese tránsito, porque es un tránsito, tiene que estar con vigilancia aduanera. Es por eso que generalmente todas las mercancías que van hacia Chile, cuando estaban en la unidad de control aduanero, nos ha acarreado un gasto, porque antes teníamos que trasladar, llevar, custodiar esos camiones de frontera, pónganse Pisiga o Tambo Quemado, hasta la frontera de Puerto Suárez. Entonces es un gasto que los lobos o los vehículos estén detrás de ese camión hasta dejarlo en Puerto Suárez, ¿verdad? Entonces, como no había una normativa aplicable a eso aquí en Bolivia, se habló para que no nos cause perjuicios, porque el transporte, fuera de que era económico, nos dejaban sin personal para que podamos hacer las revisiones y el control del contrabando. Entonces, se ha determinado que como cualquier tránsito, se inicia un tránsito en frontera Tambo Quemado, Pisiga, ingreso por Chile, y se cierra el tránsito, obviamente como el régimen de tránsito, ahora se llama reglamento de tránsito, concluya en Puerto Suárez. Obviamente que el camión pase por Puerto Suárez y se le cierre el tránsito, ¿me dejo entender? De acuerdo a eso, sí tenía control aduanero, porque han entrado por una aduana de frontera con control, se ha aperturado tránsito y ha salido por una aduana de frontera también, donde se ha cerrado el tránsito, ¿verdad? Pero yo tenía un caso donde los peruanos no le han aceptado, estamos hablando del certificado de origen de la comunidad andina, no le han aceptado porque no ha habido una expedición directa, se han ido por Chile, han llegado a Perú, han visto todo el itinerario y no han aceptado el certificado de origen. ¿Por qué? Porque esa empresa tampoco ha demostrado el tránsito o que estaba bajo vigilancia de la autoridad aduanera de Chile, ¿sí? Entonces, si no tenía ningún sello de la aduana chilena, es porque no ha pasado por ninguna frontera, ¿no? Por alguna aduana, ¿sí o no? ¿Me debo entender? Entonces, obviamente que todo lo que dice expedición directa y transbordo, en ese país podrían haber, no sé, hasta hecho el cambio de la mercancía y otras cosas que no corresponden a el tránsito legal o la expedición directa legal de un país a otro, ¿verdad? Entonces es importante también esto que se conozca, porque tienen que tener todos los requisitos específicos para una expedición, porque pueden perder el certificado de origen. Es decir, no les va a hacer valer el otro país. No les van a comisar la mercancía, pero no les van a hacer valer el certificado de origen. ¿Ya? Para que quede un poco más claro. Continuamos. Ya, Licen. Continúo con la declaración y certificación de origen, ¿ya? Para que las mercancías que son objeto de intercambio puedan beneficiarse de los tratamientos preferenciales pactados por los países participantes de un acuerdo, según el Tratado de Montevideo de 1980, dichos países deberán acompañar a los documentos de exportación en el formulario adoptado por la asociación
Por ejemplo, los certificados de origen que son expedidos para el tema de la desgravación tienen un plazo de validez de 180 días, ¿ya? Ahora, los certificados de origen no pueden ser emitidos antes de la emisión de la factura comercial, ¿ya? Puede ser emitido en la misma fecha o 70 días posteriores, pero no antes de la emisión de la factura comercial. Siguiente. Ahora, con el tema de la solución de controversia, por ejemplo, siempre que un país participante considere que los certificados expedidos, por ejemplo, por una repartición oficial o una entidad gremial habilitada del país exportador, no se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente régimen, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que comunicar al país del exportador para que éste adopte las medidas que estime necesarias. ¿Para qué? Para dar una solución a los problemas planteados y esto se pueda solucionar. Licenciado, esa sería mi exposición. Va a continuar mi compañero Israel exponiéndole un poco más. Eso sería, licenciado. Ya, María Alejandra, gracias. Hablando de la solución de controversias, ¿no? Estamos en organismos intergubernamentales, que son la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, donde obviamente si estamos afiliados, estamos registrados, somos parte de esas organizaciones, tenemos que cumplir. Y para cumplir y para hacer cualquier reclamo o ir al órgano de solución de controversias, tenemos que cumplir todos los requisitos. Tomen en cuenta que en Bolivia, los que trabajan en agencias saben que la mayor parte de las importaciones no llega con un contrato de compraventa internacional, porque Bolivia tampoco está suscrito a ese tratado de contratos de compraventa internacional, por eso no los presenta, pero el gobierno sí o sí presenta ese contrato de compraventa internacional, porque es el único documento que tienes que presentar cuando hay un reclamo al órgano de solución de controversias para que puedas demostrar, ¿sí?, que esa negociación, ese tratado o esa compra-venta ha sido legal a nivel internacional. Por eso, cuando ustedes vean, los que trabajan en agencia, no creo que ustedes hayan visto un contrato de compra-venta internacional que un importador les haya facilitado, ¿verdad? Difícil. Ahora, los que han hecho tal vez algún despacho oficial para alguna empresa del Estado, sí o sí tiene el contrato de compra-venta internacional, porque en ese contrato está la negociación, término Incoterms, la forma de pago, si lleva seguro, cuánto ha costado realmente la mercancía, ¿sí? Entonces, ese contrato de compra-venta internacional es el único documento que te puede servir para un arbitraje a nivel de controversias, ¿ok? Muy bien, continúa Israel. La cooperación económica. Los países signatarios promoverán la cooperación en materias tales como, bueno, en primer lugar, Listen, quisiera explicar, no sé, cuál es la definición de estos países signatarios, ¿no? Estos países signatarios quiere decir que son los representantes de alto nivel de los gobiernos, ¿no?, para que puedan firmar estos acuerdos, resoluciones, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir la palabra signatarios, ya que la mayoría siempre, cuando encuentre un artículo, una ley, algo, siempre va a decir los países signatarios, ¿no? Eso quiere decir los representantes de los gobiernos, ¿no?, de alto nivel. Así es, Israel, gracias. Como podemos ver, tenemos regímenes normativos y sistemas de control en materia de sanidad animal y vegetal, normas técnicas y bromatológicas, normas en materias de seguridad y salud pública, desarrollos de la actividad turística, con el ánimo de que las mismas contribuyan al mejor conocimiento recíproco de los valores históricos y culturales de los países signatarios, desarrollar acciones en áreas de la información y promoción del comercio. La Comisión Administradora del Acuerdo
La administración del presente acuerdo estará a cargo de una comisión integrada por los representantes gubernamentales de alto nivel de los países signatarios. Se reunirán en sesiones ordinarias una vez al año en un lugar y en una fecha que sean determinadas de mutuo acuerdo, ¿no? Que los dos países estén en acuerdo, quiere decir eso, ¿no? Y las sesiones extraordinarias. Las delegaciones de los países signatarios a las reuniones estarán presentadas por el funcionario de alto nivel de cada país que ha hecho su representante, y podrán estar integrados otros delegados y asesores, estos cuando los dos países los acrediten, ¿no? La solución de controversias. El artículo 26 para la solución de controversias que pudieran presentarse con motivo de interpretación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, así como de su aplicación o incumplimiento a de cualquier otra naturaleza destinada a las previstas en el capítulo 5, los países signatarios se someterán al procedimiento que se indica en los artículos siguientes. Artículo 27. El país signatario que entienda que está afectado por una situación de aplicación no ajustada a derechos o basados en una interpretación que no comparte, o por una situación de incumplimiento de las normas del presente acuerdo, hará conocer a otro país signatario a través del organismo nacional competente a que se refiere sus observaciones al respecto, los cuales deberán ser respondidas por este último país en un plazo no mayor a 15 días. En caso de que el país signatario requerido no responda en el plazo indicado, o que su respuesta no satisfaga al país signatario afectado, se dará curso en forma inmediata a un procedimiento de negociación directa a través de los organismos nacionales competentes a que se refiere el artículo 23, o en el seno de la comisión administradora, según elija el país signatario afectado. Adhesión. El presente acuerdo estará abierto previa negociaciones a la admisión de los restantes países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. La adhesión se formalizará una vez negociados los términos de la misma entre los países signatarios y los países adherentes mediante la suscripción de un protocolo adicional al presente acuerdo, el cual entrará en vigor 30 días después de su depósito en la Secretaría General de la ALADI. La denuncia. El país signatario que resuelva denunciar el presente acuerdo deberá comunicar esta intención a los restantes países signatarios o adherentes con por lo menos 180 días de anticipación a la fecha de depósitos del respectivo instrumento de denuncia a la Secretaría General de la ALADI. Una vez formalizada la denuncia mediante el depósito del respectivo documento en la Secretaría General de la ALADI, cesarán automáticamente para el país denunciante los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud del presente acuerdo, salvo en lo que se refiere a las preferencias comerciales recibidas o otorgadas, las cuales continuarán en vigor por el plazo de un año contado a partir de la fecha de formalización de la denuncia. Estas son estos datos que he sacado no he podido sacar datos actuales del 2020-2019, me he perdido en las páginas del INE, del IPSE. Estos datos he obtenido de la economía de Bolivia, buscando en internet. Son datos del 2000 al 2011, ¿no? En los últimos años, las balanzas de ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, hasta el día de hoy, ¿no? Bolivia siempre tiene un déficit comercial con respecto a Chile, ¿no? Porque más son los productos que importamos de Chile que nuestros productos que exportamos, ¿no?
Como aquí pueden ver en este gráfico, están las cifras, ¿no?, de esos años del 2000 al 2011, y como podemos ver, nuestras exportaciones son muy bajas a las importaciones que realizamos del país de Chile. Las ventajas del acuerdo del AC-22 para Bolivia. Chile otorga a Bolivia concesiones arancelarias para productos bolivianos originarios con el 100% de concesión arancelaria. Dentro de esta categoría se pueden mencionar productos de exportaciones de origen boliviano con buena inserción en Chile, tales como residuos de soya, explosivos y textiles, según estadísticas del INE del 2011. Entre ambos países se liberan totalmente 100% los gravámenes, los cuales son los siguientes: productos y sus derivados. Dentro de estos productos se pueden destacar los productos chilenos más importantes los últimos años, tales como bebidas alcohólicas, alquitrán y asfalto, y el papel en hoja, según la estadística. Todos estos datos, dicen, los que he encontrado son antiguos. No he podido, como estaba explicando, no he podido sacar datos de estos años recientes, ¿no? Como pueden ver, estos son los productos que hemos exportado hacia Chile, y a su lado, a este lado, como pueden ver, están los códigos arancelarios, los valores de las exportaciones que hemos hecho. Estos son los productos importados de Chile, ¿no?, hacia Bolivia. Dicen, todo esto saltaré porque, como les digo, son informaciones antiguas. Ya, está bien. ¿Ya? Está bien. Eh, bueno, dicen, en estas conclusiones podemos determinar que... ¿Cómo está? Por ejemplo, para mí una de las conclusiones es de que si nosotros, Bolivia, tuviéramos una estrategia bien definida de mercados, nuestros productos de nosotros serían mucho mejores a los que estamos importando de Chile, ¿no? Como todos bien sabemos, lamentablemente en nuestro país lo que más exportamos son materias primas, ¿no? El cual, digamos, vendemos a $1 y luego estamos nosotros importando nuevamente los productos determinados a valores elevados, hasta a veces 3 veces su precio, ¿no? Sí, en otro caso es más, ¿no? Dependiendo del producto. Exactamente, dicen. Bueno, dicen, eso sería todo con relación a nuestra exposición con el acuerdo del AC-22. Ya, muchas gracias. Gracias, María Alejandra. Gracias, Israel. Sal de la... ¿Puedes salir de la presentación, Israel o María Alejandra? Israel, ¿no? Eso dicen, quiero saber cómo puedo. Arriba, salir de la presentación, dice un poquito rojo. Aparte. No. Ah, ya. Ahora sí. Muy bien. Voy a llamar lista y después les voy a comentar y entra el segundo grupo. Padilla, Aguilera, Ronald. Aguilera, Ronald. Creo que estaba llegando a su casa, Lisa. Sí. Roberto Aravilca. Roberto. Jorge Eduardo. Presente, Lisa. María Alejandra. Presente, Lisa. Junior.
Junior. Lo veo ahí, pero no hay respuesta. Listen, le escribió Ronald al chat. No le permite hablar. ¿Quién no le permite? ¿Con quién estará? ¿No? Ahora le llaman aplicación. Muy bien, Ronald. Dile a tu aplicación que te deje hablar. Que estás en el partido. Junior. Junior está, pero igual debe estar en el primer gol. Falta. Jorge Eduardo. Presente, Licen. Juan Marcelo. Presente, Listen. Brian. Presente, Licen. Ricardo. Presente, Licen. Angie. Presente, Listen. Kevin. Kevin. Israel. Presente. Osman. Presente, Licen. Jaime. Presente, Listen. Buenas noches. Buenas noches. Helga. Helga Mayerly. Osvaldo. Osvaldo. Sergio Salinas. Presente, licenciado. Natalie. Presente, Listen. Paola Andrea. Presente, Lice. José Eduardo. Presente. Muy bien. A ver, ahorita vamos a empezar con el segundo grupo, pero tomemos en cuenta que la primera clase les he dicho y les he explicado que el acuerdo de complementación económica que tenga que exponer solamente se centren en lo que se refiere a normas de origen, ¿no? Solo normas de origen, porque el acuerdo es amplio y hay varios temas que se tocan en este acuerdo, en esos acuerdos. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo referente a normas de origen, ¿ya? Voy a mostrarles algo. Ya. Esta es la página, ¿la están viendo, señores? ¿Sí, no? Sí, Licen. Sí, Licen. Ya. Esta es la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, justamente de donde salen los acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Como todas las páginas que les he mostrado, ya han puesto clases conmigo, de la aduana nacional, también están normas de origen, que he visto que han sacado de ahí algunas diapositivas. Y los otros organismos, ¿no? A nivel internacional, ¿sí? Y aquí hay todo para encontrar, para buscar. Tienen que, les he dicho, dañar, ¿no? Todos estos links les apertura lo que ustedes quieran conocer. Hasta hay cursos gratuitos dentro de estos organismos o páginas de los organismos internacionales, ¿ya? Entonces, estamos dentro de los acuerdos, podemos ver acuerdos actuales, pero a nosotros nos interesa normas de origen, ¿verdad? Origen. Indistintamente nos salen aquí las firmas
de información general y las firmas habilitadas, ¿no? Información general de todos los países y se me fue. Bien. Y el registro de firmas habilitadas. Eso lo vamos a ver dentro de cuando veamos los certificados de origen, ¿no? Estos son todos los países, ¿sí? A veces entramos y no nos damos cuenta de que hacer un clic en esta bandera nos abre lo que se refiere a Bolivia, ¿sí? Es lo que nos interesa. Para el certificado de origen, que alguna vez lo van a necesitar, aquí tenemos al Cenavex, ¿verdad? Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. A veces pensamos que estos, no sé, estas flechitas, las banderas, no tienen nada que mostrar, pero en realidad por eso se tiene que navegar, se tiene que, con esa palabra, ¿no? Se tiene que hurguetear, se tiene que dañinear, ¿sí? Se tiene que dañinear para que podamos entrar a todos los links que están habilitados dentro de esta plataforma, en este caso. Aquí nos va a salir es muy importante, los que trabajan en agencia, lo primero que se tiene que revisar es la firma autorizada del funcionario de la entidad, que en este caso es el Cenavex, a no ser que sea de la C66, que es autocertificación, y no hay esta entidad que le emite, ¿no? Entonces aquí nos da todo está actualizado. Aquí están las firmas de todos los funcionarios que firman a nivel nacional estos certificados. En este caso de Bolivia, si nos llega un certificado de Perú, nos entramos a la banderita donde está Perú, ¿sí? Ahí nos va a salir la institución y nos va a salir cuáles son los funcionarios que verifican o que firman los certificados de origen. ¿Ok? Entonces, es muy importante que sepamos navegar. Aquí están los acuerdos que tienen dentro de la asociación que tienen todos los países. Igual, por país, si entramos a Bolivia, nos va a salir todos los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos de complementación económica, acuerdos de semillas. Esto es de Bolivia. Nosotros estamos nosotros solo estamos viendo los acuerdos de complementación económica con los que tenemos preferencias referente al certificado de origen y lo que utilizamos dentro de la nomenclatura, dentro de nuestro arancel, ¿no? Dentro de nuestro arancel, ahí están las preferencias arancelarias. Por la presentación de los certificados de origen de estos acuerdos de complementación, el pago del gravamen arancelario es 0, ¿verdad? Y aquí están todos los acuerdos de Bolivia con el resto del mundo, ¿sí? De Bolivia con el resto del mundo. Si queríamos analizar, ¿sí? Queríamos analizar o vamos a analizar Bolivia-Chile, le damos un clic aquí. Nos salen los protocolos, octavo protocolo de adecuación, para que podamos ver el acuerdo regional. Y tiene toda la información. ¿Vieron? Esto se ve antiguo porque está escrito con máquina de escribir, ¿verdad? Pero se sigue aplicando. Se siguen aplicando estos protocolos, estos acuerdos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, tienen información en cualquiera de las páginas para que puedan buscar este tipo de información. En el Google también, ¿no? No hay ningún problema. Pero es para que, bueno, vuelvo a decirles, hay páginas tanto de la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas, Comunidad Andina, Mercosur,
la Asociación Latinoamericana de Integración. Es lo mismo que la página de aduana y los que trabajan en agencia de despachantes, su página de la Cámara, donde sacan toda la información de la página de la aduana y lo pasan para que ustedes tengan información, ¿verdad? Lo mismo. Entonces la información está a un clic. No busquen monografías, no busquen artículos, porque en realidad en las páginas de estos organismos internacionales, ahí te presenta toda la información real, completa, ¿no? Porque somos miembros de esos países o de estos organismos internacionales. ¿Ya? Para que tomen en cuenta. Muy bien. A ver, nos toca Jaime Pimentelli, Sergio Salinas. Pueden compartir. Y una compañera más. Ahorita Jaime va a compartir, licenciado. Y Vania Carla Catari, ¿no? Sí, yo también, Vanina. Vanina, perdón, Vanina. Muy bien. Serio, vas a tener que compartir vos chino pamieta. Están habilitados todos para compartir. No puedo, Jaime, estoy desde mi teléfono, mi computadora. No sé por qué no, el internet no quiere dar. Jaime, pásamelo. Ya lo compartiste. ¿Nada? A ver, mientras buscan, yo voy a compartir, pero la plataforma, por favor, atentos, ¿ya? En la plataforma, como estoy dividiendo los trabajos, al foro de los 21 han participado, perdón. En el foro están todavía, no, falta para que puedan ir, pero son pocos los que están participando. Tomen en cuenta que el foro es para que interactúen entre ustedes, ¿no? Yo había puesto mi opinión, pero nadie más, y es el 13, va a cerrar de aquí a 2 semanas. Digo, la siguiente semana ya se cierra este foro. Y Dicen, ahí quería preguntarle. solamente Ahí yo. dice, perdón, dicen, Sí. ahí quería preguntarle sobre el tema del foro. Ahí dice que hay que hacer un resumen y un comentario. Así es. Ok, listo, gracias. Y otra cosita, le dicen, el examen final está para la fecha del 29 de octubre. Se equivocó en colocar noviembre, creo. Sí, es que ahorita todavía está, gracias, pero sí, aún estoy, ¿cómo se llama? Acomodando, ¿no? Es por eso que quería mostrarles también referente al trabajo. El trabajo número 1, si son 2 personas, ¿sí? Tienen que subir ambos el trabajo. Me dejo entender, porque cuando califico, aquí no están subiendo, ya ha pasado el 25 y, bueno, solamente una persona ha subido, ¿verdad? En este caso tenía que subirlo María Alejandra Israel. Les voy a habilitar ahora. ¿Están escuchando?
María Alejandra, Israel. Sí, dicen. Ya. Aquí, no sé si Israel o María Alejandra ha subido el trabajo. María Alejandra, dicen. Ya. En este caso, tiene que subirlo Israel más, porque no solo le tengo que calificar a María Alejandra, le tengo que calificar a Israel más. Si son tres, aunque sea el mismo trabajo, los tres suben tanto si tienen algún documento en PDF y la presentación en PowerPoint, obviamente los suben el PowerPoint a PDF y me envían los dos documentos, ¿ya? Pero aquí tienen que estar los dos, por si acaso. En el caso de la exposición de hoy, que son tres, deberían estar los tres aquí. Tienen para subir hoy hasta las 11 lo que van a presentar, pero los tres, porque tengo que calificarles, obviamente, la presentación del trabajo más sus exposiciones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Porque si sube uno, solamente calificaría uno, ¿verdad? Y para tener de respaldo que ustedes han hecho el trabajo, tiene que estar el documento para cada una de las personas que están exponiendo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió, señores? Sí, dicen. Correcto, Listen. Ya, no se olviden entrar al foro para las siguientes semanas para que interactúen. Este documento lo tienen que leer, resumir lo más importante, no les pido que copien, sino resuman lo más importante y hagan su comentario. ¿Sí? Hagan su comentario referente a este documento, que es de normas de origen de la CEPAL. ¿Ya? Es leer el documento, hacer un resumen y dar su comentario. ¿Ok? Eso es para el foro. Y los trabajos, el trabajo práctico, esto es independiente, cada uno tiene que hacerlo hasta el 15 de noviembre. Y gracias por la aclaración, obviamente aquí es 29 de noviembre, ¿no? Pero se modifica porque aún no está, es decir, no hay preguntas, no hay nada todavía. ¿Vieron? Tengo que editar cuestionario. Para que vean, no es tan, no es tan complicado estar aquí, que se tiene que, ya lo presencial es diapositivas y dictarles las preguntas, ¿no? Entonces tomen en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí pueden presentar. ¿Ya pueden? Jaime. Dicen, Sí, dime dicen, ratito, ahorita, estoy descargando. ahorita lo va a compartir el compañero Israel. Hasta eso tienen que prever, ya saben, no todos tienen que tener el documento, porque son un grupo de trabajo. ¿Sí? Sí, no, lo tenemos todos, dicen, sino que esta parte de la compartir en pantalla no, No digas que no, Jaimecito, porque es como no es mi poner, fuerte. es ya No es mi fuerte. es poner un pretexto porque ustedes, Me patea la tecnología. no, eso tienes que decirle a un viejo como yo, pues no vos, hermano. No, no todos Bueno, estamos. licenciado, vamos a comenzar con nuestra exposición. Hace 47, el acuerdo con Cuba y el acuerdo bilateral con Venezuela. Mi compañero Jaime va a comenzar con la exposición. Adelante, Jaime. Y la Buenas compañera noches, licenciado, Vanina. voy a empezar yo. El siguiente, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo voy a empezar con explicarles el acuerdo de complementación de Bolivia con Cuba. Como el licenciado explicó, existen muchos acuerdos comerciales que tiene Bolivia con otros países para que los productos originarios del país puedan beneficiarse con preferencias arancelarias y puedan ingresar a un mercado exterior y así estos productos originarios puedan competir con precios más asequibles para que puedan llegar a un consumidor final. Así, de esta manera es el acuerdo de complementación AC-47, que primeramente se llamó, que se suscribió en la ciudad de Habana, Cuba, el 6 de mayo de 1995. Primero se suscribió como un acuerdo de alcance parcial número 34 y posteriormente lo renegociaron
y se añadió algunas negociaciones para ampliar más el comercio y se alcanzó a realizar lo que ya era el Acuerdo de Complementación Económica AC-47 Bolivia-Cuba. Uno de los objetivos más principales de este acuerdo fue incentivar la generación y crecimiento del comercio entre estos dos países. Otro objetivo también importante fue adoptar medidas que puedan desarrollar acciones que puedan alcanzar una mejor integración entre estos dos países para que haya una mayor cooperación y complementación económica conjuntamente, ambos intercambiando sus productos. Y también fortalecer el intercambio mediante preferencias arancelarias y no arancelarias entre ambos países. El siguiente, por favor. Dentro del marco jurídico, una vez ya suscrito este acuerdo, se propone eliminar las restricciones arancelarias, es decir, llegan a un acuerdo en que van a tener preferencias arancelarias del 100% a un universo de productos que tengan entre ellos. Y como también se disponen reglamentos, procedimientos sobre medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias basadas en los animales, en la alimentación, en productos derivados de animales, en los vegetales, es decir, medidas que tampoco lleguen a ser un obstáculo o lleguen a obstruir lo que sea, que no lleguen a formar una barrera no arancelaria entre ambos países, en la que se llegue a un acuerdo en que tienen que tomar en cuenta las medidas que establece la OMC, basándose en medidas que tengan todas las condiciones, por ejemplo, en intercambiar o exportar animales vivos, que estén en las condiciones, que los alimentos estén libres de plaga. Entonces, entre ellos se toman estas medidas para que tampoco lleguen a tomarse medidas demasiado estrictas, para que no haya estas barreras no arancelarias que puedan obstruir el comercio entre ambos países. El siguiente, por favor. Dentro de las autoridades competentes que se encargan del certificado de emisión, del certificado de origen, están, en el caso por parte de Bolivia, tenemos el Ministerio de Producción y Microempresa, que en ese entonces se llamaba, que hoy por hoy es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Y por parte de la República de Cuba tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Finanzas y Precios actuando conjuntamente. Estos certificados de origen van a estar a cargo y con toda la responsabilidad de estas autoridades competentes. Los certificados de origen van a tener una validez de 180 días contados a partir de su emisión. Y dichos certificados van a carecer si no cumplen con todos los requisitos establecidos dentro de lo que es el CENAVEC. No. Siguiente, por favor. La declaración jurada de origen, es decir, el certificado de origen deberá ser precedida de una declaración jurada por parte del exportador en la que explica detalladamente todo lo que va a formar parte del producto o todo su proceso. Esto es muy importante, la declaración jurada de origen, porque es indispensable. Se exige que se cumplan todos los requisitos establecidos que exige el CENAVET para que estos productos lleguen a ser origen del país y puedan beneficiarse con las preferencias arancelarias del 100% y se exonere totalmente el pago de los gravámenes arancelarios. Dentro de la declaración jurada de origen tiene una validez de 2 años a partir de su fecha de aceptación por las entidades certificadoras o autoridades competentes. También estas autoridades van a tener un plazo de 30 días para la aceptación o evaluación de esto al momento en que ingrese estas declaraciones juradas de origen. En caso de que haya un robo o una pérdida de estas declaraciones juradas de origen, también se va a poder solicitar una copia a la autoridad competente.
La declaración jurada de origen tendrá, bueno, su nombre, su razón social del productor, su domicilio, el sistema armonizado codificado que va a utilizar en este caso, en este acuerdo, va a ser que los productos se basen en el sistema armonizado de NALADISA. El siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una declaración jurada de origen, de lo que es aquí en la esquinita tenemos que dice ALD, es que el formulario pertenece a la LADI. Entonces, como pueden ver aquí, se puede poner el nombre de la persona que va a exportar, la empresa, su domicilio, todos sus datos correspondientes, y también se debe poner el código del sistema armonizado que pertenece al producto. Se debe demostrar los elementos que contiene o los componentes que forman parte del producto que se va a exportar. Y en el número 25 se va a seleccionar, como este formulario también se presenta para otros, o se utiliza para otros acuerdos, aquí también está el que es el AC47. Siguiente, por favor. Y mi compañero Jaime va a continuar con el resto. Bueno, yo le voy a explicar un poco sobre la liberación comercial. Consiste en la reducción y eliminación de las restricciones impuestas al comercio internacional, ¿no? En el cual en el acuerdo de complementación entre Bolivia y Cuba comprende el otorgamiento de preferencias arancelarias hasta el 100%, ¿no? Expresadas en la nomenclatura de la asociación en la versión del 2007, ¿no? En la NALADISA 2007, basada en la cuarta enmienda al sistema armonizado, ¿no? Donde cada país signatario, o sea, Bolivia o Cuba, establecerá procedimientos claros y estrictos para la adopción y aplicación de medidas de salvaguardia, ¿no? Eso significa que temporalmente las exportaciones de las mercancías idénticas o similares o directamente comprometidas a la producción nacional de cada país tiene un propósito de prevenir o remediar un daño grave que cause, ¿no?, a la producción nacional. La siguiente, por favor, Israel. En cuestión de mercancías originarias, serán consideradas las mercancías originarias de cada país, como en el anterior tema explicaba mi compañera Alejandra. Serán consideradas las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una o ambas partes. En cuestión de minerales extraídos en el territorio, plantas o productos de cosecha, recogida o recolectada en territorio de una o ambas partes, ¿no? Animales vivos, nacidos o criados en territorio de una misma parte o ambas, digamos, ¿no? Las mercancías obtenidas de la caza o recolección. Aquí incluye también la agricultura o pesca, ¿no? En territorio de ambas o una parte, ¿no? También los peces, crustáceos o otras especies marinas obtenidas también. Para determinar si una mercancía es originaria, se considerarán como originarios los siguientes elementos, ¿no? Que serán la utilización, el proceso de fabricación, pero también que estén incorporados físicamente en la mercancía, ¿no? Como ser el combustible o energía, las herramientas, moldes, repuestos, materiales utilizados en mantenimiento de equipos o edificios, en lo que es lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros utilizados en la producción, ¿no?, de equipos o de edificios. La siguiente, Israel, por favor. En cuestión de zonas francas comerciales, los productos con los que se comercialice
al amparo de un certificado de origen que durante su transporte permanezca en una zona franca estrictamente comercial, no podrán ser sustituidos por otras mercancías ni serán objeto de manipulación, ¿no? No podrán ser manipuladas en ese lugar. También aquí hay una parte que el ICEN explicó, donde dice, aquí, en cuestión de tránsito o transbordo, dice que tiene, como decía, el transporte tiene que pasar, digamos, entre los países que están en el acuerdo, ¿no? O sea, decir Bolivia y Cuba. Pero si pasa por otro país que no fuera, digamos, como dijo, otro país, por ser Brasil, digamos, un ejemplo, ¿no? Tiene que demostrar que mediante su tránsito por ese país ha sido sometida a un control aduanero por un, ¿cómo dice? Supervisado por la entidad aduanera, ¿no? En este caso, Jaime, en cuestión de Cuba-Bolivia, sí es permitido porque, bueno, Cuba está al otro lado, ¿no? Entonces, para el transporte o el tránsito, sí o sí se tiene que utilizar o un medio, en este caso, Marítimo. generalmente, obviamente marítimo, pero generalmente a Cuba, como no hay mucho movimiento, se hacen envíos más vía aérea, ¿no? Pero, bueno, aérea es directo, ¿no? Puede tener alguna escala, pero no está dentro de lo que hemos conversado anteriormente. Pero sí es justificado porque no está al lado de nuestro país, ¿no? Y tiene que pasar por Chile, si va vía terrestre o marítima, porque, bueno, somos un país que no tenemos mar, así que hasta Arica, hasta, no sé, hasta Iquique, hasta Hilo, por ejemplo, si es que sale algún buque con destino a Cuba, sí o sí va a tomar el tránsito vía carretera y después marítima hasta Cuba, ¿verdad? Entonces, no había mucho inconveniente. El inconveniente de estos países que no, bueno, que pasan por un tercer país, en este caso, con Cuba, sí va a haber varios países por donde tengamos un tránsito, pero generalmente se da para los países limítrofes, ¿no? Como les decía, si va a Chile, no tiene por qué irse por Perú, porque tenemos una carretera directa, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Ahora, para complementar lo de las zonas francas comerciales, ustedes saben que bajo normativa ya no existen las zonas francas comerciales. Solamente existen algunas zonas francas industriales para procesos productivos. En este caso, esto de zonas francas debería hacerse en el siguiente encuentro entre los países, un análisis referente a nuestras zonas francas, porque ya no tenemos zonas francas. Tendremos que ver si en el lado cubano sí existen estas zonas francas. Pero en realidad, generalmente cuando llegaba un certificado de origen no es válido si es que ingresa para importación al consumo, ¿sí? El certificado de origen, porque en zonas francas comerciales se hace cambios, no cambios, sino se hacen acopios, se cambian embalajes, envases dentro de las zonas francas comerciales, ¿no? Y dejaría de tener la calidad de originario en todo caso, ¿no? Eso ya es para analizar un poco más lo de las zonas francas, pero vuelvo a recalcar, zonas francas comerciales ya no existen en Bolivia, solamente tenemos zonas francas industriales. Sí, lo dicen, solamente lo que explicaba era que sí o sí tienen que demostrar, ¿no? Que han sido supervisadas por las entidades aduaneras, ¿no? Sí, está bien, Jaime, gracias. En cuestión de las exposiciones, dice, las mercancías originarias enviadas de un país signario de acuerdo a otro país que no sea parte del acuerdo, con fines de exposición o exhibición, y sean vendidas después o durante la exposición para ser importados por un país que esté dentro del acuerdo, se beneficiarán de las disposiciones de este acuerdo, ¿no? O sea que podrán tener
el 100% de reducción arancelaria, ¿no? Siempre que se demuestre el cumplimiento de todos los requisitos que hacen el cumplimiento del origen y estén acompañados de la documentación aduanera justificada. Ya, Siguiente. en este caso, Jaime, o los que están en el grupo, ¿a qué más o menos se asemeja una exposición aquí en Bolivia? Por ejemplo, a la feria de la FUCRU. Exactamente, muy bien, Vanina, exactamente, ¿no? Todas las mercancías ingresan, igual obviamente por resguardo de la aduana, si tiene certificado de origen, están solamente como una admisión temporal, ¿verdad? Y si es comprada dentro de Bolivia, bueno, se cambia de régimen a importación a consumo y el certificado de origen, si es que lo tiene, y si cumple, perdón, todos los requisitos, es válido. aceptado, es válido, ¿no? Muy bien. Sí. Siguiente, Israel, por favor. Bueno, en este cuadro vamos a ver algunos productos con preferencias otorgadas, ¿no? Por Bolivia a Cuba. Como decíamos, en cuestión de los animales vivos, pues, entran los caballos, asnos, los crustáceos que son debidamente sacados del mar, en cuestión de cerveza, cigarrillos, puro. Eso cuenta, ¿no? Con una preferencia arancelaria, ¿no? En cuestión de entre Bolivia y Cuba. En la siguiente igual hay más productos que tienen igual preferencia arancelaria, como ser los auriculares, la sangre humana o sangre animal igual entran. A ver, quiero entender que con esto me estás indicando que no son el 100% de los productos que tienen preferencias entre Bolivia y Cuba, que solamente son de algunos. Mayormente, como explicaba al comienzo, son... Al comienzo es el 100% de desgravación para todos los productos. No, mayormente este cuadro está explicando en cuestión de lo, como al comienzo dije, en animales vivos. Como ejemplos sí, para bueno. la desgravación, porque ahorita toda la desgravación de todos los acuerdos de complementación económica está dado al 100%. Cuando se han iniciado estos acuerdos, estoy hablando en general, ¿no? Todos los acuerdos. Algunos de los acuerdos, algunas de las mercancías de los acuerdos no estaban desgravadas al 100%. Tenía que irse desgravando periódicamente, ¿no? A un comienzo podría ser entre el 20%, al siguiente año al 30%, hasta que llegue en un determinado año al 100% de desgravame. ¿Sí? Y eso se ha dado en todos los acuerdos. Pero hoy en día, en 2021, está desgravado en todos los acuerdos de complementación económica al 100% de todos los productos que están dentro del acuerdo, de todos los acuerdos. ¿Ya? Continuamos. Ya, listo. El siguiente cuadro igual muestra lo mismo, así que... Pásate los cuadros. Exacto. Dale al siguiente. Ahí va a comenzar mi compañero Sergio. Muy bien, buenas noches. Voy a empezar con un poco de historia con respecto a lo de Venezuela, dado que Venezuela estaba antes en la comunidad andina. Y bueno, pues el 22 de abril, antes decidió salirse, retirarse y decidió seguir teniendo acuerdos con Bolivia. Entonces, desde ahí se empezaron las charlas para tener un acuerdo bilateral con Bolivia. Se dio el 22 de abril del 2006. Entonces, para tener el 100% del universo arancelario, lo mismo que con Cuba. Entonces, empezó a tener el acuerdo y la disposición fue cumplida y se dio el acuerdo bilateral. Los objetivos del acuerdo eran avanzar en una construcción integral, en una alternativa a la ECA y el TLC. Y se intentó exportar al principio en grandes cantidades e importar de igual forma, pero bueno,
como han podido ver, más que con el tiempo Venezuela ha estado en una situación muy crítica y en realidad las exportaciones y las importaciones que hacemos a Venezuela, a pesar de tener el 100%, son muy mínimas. Pueden ver ahí algunos de los objetivos que se pretendía con el acuerdo bilateral, consolidar la complementación económica, productiva y comercial, fortalecer las capacidades y la contribución al desarrollo económico y social entre los dos países, desarrollar proyectos en conjunto entre las dos partes y ejecutar mecanismos de cooperación comercial en la medida que resulte conveniente. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí vemos el marco jurídico. Estamos suscritos desde el 31 de marzo del 2011. Hacemos acuerdo que desde el 2006 se empezaron a dar conversaciones para el acuerdo, ya en el 2011 se dio por fin. Fue puesta en vigencia por la ley número 167. Y bueno, según lo que dijeron mis compañeros anteriormente, no hay mucho que pueda agregar porque el sistema del certificado de origen es muy similar en el acuerdo bilateral con Venezuela. Prácticamente todo lo que se había dicho anteriormente en lo de la comunidad andina fue como un copy-paste y se toman las mismas medidas para exportar e importar productos. Siguiente, por favor. Hay algunos productos que hemos podido exportar, un poco de soya, joyas, bananos y quinoa. Fueron los productos que en medida en los anteriores años se exportaba hacia Venezuela. Siguiente. Ahí vemos una declaración jurada de origen, sumamente similar como yo lo decía con anterioridad. No hay mucho más que acotar a lo que ya anteriormente han expuesto mis compañeros, porque es casi el mismo. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, licenciado. Ya, muy bien. ¿Puedes poner el certificado? Que en realidad no es certificado. Esa es la declaración. El certificado es otro. Esta es una declaración jurada de origen. Ya, esa declaración jurada de origen es justamente para que los del Cenavex vayan, verifiquen, hagan un estudio si realmente esas mercancías van a ser consideradas originarias o no de Bolivia. No es que los funcionarios tienen que firmar algo con pruebas, ¿no? Con pruebas. Generalmente no es tan complicado. Voy a compartir, a ver, ¿puede salir de la página? Listo, gracias. Ok, muy bien. Bien, vamos a ver justamente lo que usted está mostrando, ¿no? Este es el Cenavex, esta es la página del Cenavex y aquí tienen toda la información del certificado de origen, la declaración jurada y la emisión del certificado de origen. Primero se tiene que hacer la declaración jurada mediante la normativa y luego se emite el certificado de origen de acuerdo a los acuerdos, ¿no? Y aquí están los acuerdos, ¿sí? Por eso hay que navegar para que conozcamos. Aquí se habla de declaración, certificado de origen, y aquí están los acuerdos. Ahí ven, los ven, ¿no? Hace 22, hace 36 con el Mercosur, 47 con Cuba, con México, y los acuerdos de alcance parcial, pero que eso no estamos tocando. Estamos tocando los 6 acuerdos, o 5 acuerdos, perdón, relativos a las preferencias arancelarias. Esto dentro del Cenavex. Si entran a este acuerdo de Cuba, bueno, aquí también les salen sus comunicaditos, ¿no? ¿Sí? Han sacado de aquí la información, pero han entrado a ver todo esto.
¿sí? Aquí está lo referente a lo que se quiere, ¿no? Está bien, les he comentado, les he dicho, sí, el acuerdo es amplio, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Las reglas de origen o normas de origen. Todo lo referente a normas de origen. Que su exposición estaba bien, pero aquí tienen toda la información. ¿Sí? Toda la información. Tomemos en cuenta que, aunque va a ser repetitivo, en todos los acuerdos se maneja la norma internacional. Y van a ver que es parecido. Entre Chile y Cuba, este acuerdo, el que les estoy mostrando, que no lo han mostrado, ¿sí? Estas reglas de origen, procedimientos para el control y verificación de origen de las mercancías, viene de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ambos lo utilizan, el acuerdo de complementación AC22 y el AC47, utilizan esta normativa que es de la Asociación Latinoamericana de Integración. Como han podido ver, ¿sí? Tienen toda la información. Y dentro de la página de la aduana, igual, tenemos la normativa. Queremos ver acuerdos internacionales, que algunos seguramente han entrado. Este documento se los he pasado, está en la plataforma de la aduana, que aquí está como un resumen de todos los acuerdos. Un resumen, las preferencias arancelarias, ¿no? Aquí está especificado. Okay, esto para los siguientes grupos, si pueden utilizarlo, porque la información que tienen que mostrar es justamente de normas o reglas de origen. Y aquí están los acuerdos, igual que hemos visto en la Asociación Latinoamericana de Integración, igual que hemos visto en el CENAVEX, está toda la información. Aquí de la aduana está resumido. ¿Sí? Está resumido, pero hay algunos links que están habilitados para que se puedan ver los protocolos. En este caso no está, ¿ya? Pero si hablamos de normativa de normas de origen, tenemos que buscar cuál es el protocolo que habla de normas de origen o reglas de origen para que podamos buscarlo y podamos analizar y ver y hacer nuestra exposición. ¿Ok? Acá está. Referencias otorgadas por Bolivia, negociaciones, cláusulas de orientación, comité de solución práctica, regímenes de origen. ¿Sí? Dentro de la LADI, que les he dicho que es la normativa que utiliza Cuba y Chile, está la resolución 252 de la LADI, referente a normas de origen. En realidad ambos utilizan toda la normativa, pero lo que nosotros estamos buscando es esto, régimen de origen, resolución 252 de la LADI, que sirve para el AC22 y el AC47. ¿Ya? Entonces, está bien lo que han hecho, pero tenemos que tomar en cuenta para los siguientes grupos. Yo sé que va a ser repetitivo porque todo lo que está dentro de esta resolución es parte de lo que vamos a ver nosotros como lo que yo voy a exponer de manera general para que puedan determinar a qué mercancías consideramos como originarias de un país, ¿ya? Y como les digo, cada uno de los acuerdos no es diferente, sino en algunos artículos o en algunos protocolos o en algunas decisiones que toman, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones toman decisiones. Con el acuerdo de complementación económica con Chile son protocolos, ¿no? Y en algún caso son resoluciones, ¿no? Pero todo es una normativa general, ¿ya? Para que tomen en cuenta los que van a exponer la siguiente clase, hay información. La cuestión es saber buscar, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Tienen toda la información. No solamente el Google, ¿no? Para comercio exterior y comercio internacional, tienen que tomar en cuenta que páginas de todos los organismos intergubernamentales, como la Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas,
de dónde viene la normativa aduanera, porque nosotros para facilitar el comercio internacional tenemos que adoptar esas normativas. La ley y el reglamento no es hecho por la aduana ni por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Esta es una normativa supranacional que la hemos adoptado o adaptado a nuestra idiosincrasia o a lo que hacemos operativamente, ¿verdad? Por eso de la ley y el reglamento, ¿qué sale? Procedimientos o reglamentos. Y después la aduana, cuando quiere, cuando hay algún inconveniente, saca circulares para modificar algo del procedimiento o del reglamento, ¿verdad? Pero la norma es supranacional. Eso lo vamos a ver cuando exponga yo la siguiente semana. Vamos a ver la Organización Mundial de Aduanas justamente en sus comités donde hablan de normas de origen y de toda esta normativa internacional. Tenemos que empezar conociendo la norma internacional, ¿no? Y después vamos a entrar lo referente a normas de origen en la ley general, reglamento, y voy a hablar en general de normas de origen, en general. ¿Sí? Ustedes están haciendo su trabajo de exposición, pero como les he dicho, busquen la información de los artículos o de la normativa que se refiere solo a normas de origen. ¿Sí? El acuerdo es amplio, no es corto, pero solamente normas de origen. Y ahí, como les he podido indicar, dentro de la LADI hay normativa específica sobre normas de origen. Lo demás, el acuerdo obviamente en educación, en cultura, en apoyo tecnológico, va a haber. Pero nosotros nos tenemos que centrar en normas de origen, como lo han visto, ¿no? Naveguen, Dañinen, Urgueten, todo lo que les puedo decir. Es la única forma de encontrar información. Como les digo, vemos una banderita y hasta yo les digo, ¿no? Hasta yo no le daba clic en esa banderita, porque pensé que estaba ahí. Pero eso te genera toda la información que necesitas. Por eso hay que dañinear. Cuando ustedes mueven el cursor del mouse, cuando cambia ese cursor, esa flechita cambia, es que en ese lugar hay información. Entonces hay que darle solo clic, ¿no? Estamos a un clic de la información. ¿Se dan cuenta? Vean las páginas, abran la página de la aduana, hablan en Cenavex, abran de la comunidad andina, también hay información, ¿sí? Y de cada uno de los acuerdos, es decir, si entran con Chile, igual van a encontrar información, pero todo está en la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, la página de la aduana y en el Cenavex. ¿Qué información más? ¿Verdad? Pues ya es resumirla y explicar o exponer. Que se van a dar cuenta que todo va a ser similar. Algunos puntos se van a cambiar, pero todo viene del marco internacional y se va adaptando a cada uno de los países. Por eso Chile y Cuba han dicho, no, ¿para qué vamos a hacer otra norma si ya la tenemos dentro de la asociación? Entonces apliquemos esa norma, ¿verdad? Muy bien. Muy bien las exposiciones, señores, me ha agradado mucho. Bueno, esperemos tener más tiempo la siguiente porque hay información igual internacional, de comercio exterior nacional, con todos estos cambios que está habiendo, COVID, los problemas de los fletes internacionales, que también tenemos que conocer, porque fuera de nuestra materia, no solamente nos enfoquemos en lo interno, ¿no? Lo externo nos afecta de alguna otra forma. Ustedes ya están en el último año para ser técnicos superiores en comercio exterior o comercio internacional y administración aduanera. No es por reclamar, pero que no sepan qué países conforman la comunidad andina o qué países conforman el Mercosur, deja, ¿no? Un poquito que desear, pero bueno, sigamos informándonos. Eso es importante para ustedes. Ya les he dicho, si conocemos, por lo menos en una charla con alguien que sea profesional, podemos, o con alguna empresa, ¿no? Si vamos a querer ofrecer nuestros servicios, siempre va a haber una charla. Si no conocemos ciertos aspectos, estamos yendo no solamente conocer lo que nos estamos enfocando, comercio internacional, también hasta la política es importante que entables en una charla de negocios, ¿verdad? Entonces, hasta de fútbol, ¿verdad? Pero tenemos que leer, tenemos que ver noticias. Nos hemos olvidado de actualizarnos, actualicémonos, ¿ok? Bien, señores, que tengan... No se olviden, ya les he habilitado por si acaso, ya está habilitado hasta mañana, María Alejandra y
Israel, para que suban su trabajo. Es que tienen que subir todo su trabajo. Ahora suban, Jaime, por favor, suban su trabajo hasta las 11:30 está habilitado. Los tres, en PDF. ¿Sí? Si solo tienen el PDF o la presentación, porque generalmente se debería hacer un trabajo completo, con carátula y todo, y después sacar de ese trabajo completo las diapositivas para exponer, ¿verdad? Así debería ser, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver cómo presentan sus trabajos. Ya están en el último año. Entonces, para mí me gustan los trabajos formales. Y eso también se califica. ¿Listo? Muy bien, señores. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Vamos, Licen, gracias. Listo, Licen, gracias. Chicos, Ok, Licen, gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. buen Ya fin de está ganando el semana. clásico. 1-0, ¿va? Sí, con la oreja del otro lado. Muy bien. No, Licen, gracias por... Chao, chao, Ya Jaime, sirvió chao, mi chao. micrófono. Ya sirvió, claro, después del partido. Nos vemos, chicos. Chao, chao.